Soy Tito Gocio, me llamo Ángel Ricardo, pero mi sobrenombre es más poderoso que el nombre y apellido. Soy nacido acá en Ucal, criado en Ucal, y bueno, estoy con todo este tema de la historia de nuestro lugar, que es muy rica. Todo lo que hemos pasado por aquí en algún momento de la vida, nos conmueve poder volver al lugar. Y bueno, yo ya ahora va a ser que empecé con todo este movimiento desde el 2010 y hace 3 años que estoy viviendo definitivamente en Ucal. Tenemos una asociación que creamos en el 2011, el 20 de junio, el Día de la Bandera, donde un amigo que trabajaba en esta estancia me dice: ¿qué vamos a convocar? No va a venir nadie, dice, porque esto fue un pueblo que tuvo 1000 habitantes y no quedó nadie, quedó una sola persona que vino de afuera y nada más. Y bueno, empezamos con este movimiento y para la primera reunión fuimos 38, creo entre 38 y 40 personas, que nadie podía creer, pero la convocamos de boca a boca. La gente vino y se fue muy conforme con todo, y bueno, de ahí arrancamos tratando de revivir la historia, que la historia empieza por lo que es la estancia que tenemos aquí enfrente, que fue de Cambaceres y Alvear, allá por el 1885-87, inclusive el ferrocarril llega a este lugar por primera vez en el año 1887, que lo traen para traer todas las cosas que iban a armar, o sea, de la estancia, y era tren exclusivo, fue por 2 o 3 años para ellos nada más, y realmente se hizo muy potente porque esta gente trabajó mucho en esos entonces. Calculen que este lugar llegó a tener en algún momento 1000 habitantes, hoy somos 5 viviendo y bueno, se está tratando de reanimar un poco. Hubo una gran colonia ferroviaria y en esta estancia hay una historia importante, por ejemplo el nacimiento de Botafogo, el famoso caballo de Gardel y Alvear. Esta estancia tuvo un criadero de animales para los hipódromos de Buenos Aires, que llegó a salir trenes especiales para poderlos llevar, diríamos. Acá se filmaron Los 7 jinetes del Apocalipsis con Gene Ford, esos actores norteamericanos, allá por la época del 30. Hay una historia muy abundante, la estancia tiene carruajes como lo que tiene el Parque Luro, hay un montón de cosas que la gente cada vez que viene se lleva de sorpresa, ¿no es cierto? Porque hablamos del Parque Luro, cuando el Parque Luro realmente lo creó la misma gente de esta estancia, ¿no? Así que son cosas que llevan a nuestro recuerdo cosas muy importantes. Eso, hasta el 1892, el ferrocarril fue puro y exclusivamente para la estancia. De ahí se hace después la línea que termina en Tuay, se va haciendo de a tramos, todo manejado más o menos como por el mismo tipo de gente, cosas que han resultado para este lugar de historias muy importantes, ¿no? Bueno, seguimos por esta otra parte, que acá tenemos enfrente nuestro la pileta del club que teníamos. Esta es la segunda pileta pública de la provincia de La Pampa, la primera es la que está en Santa Rosa del Club del Prado. Había un manejo muy grande de todo lo que fue el club, porque aunque ustedes no quieran creer, a través de la gente del ferrocarril, todo eso, fue el lugar, hablando en criollo, más timbero de la provincia de La Pampa. Bueno, acá tenemos este letrero que está indicándonos el lugar del Club Esportivo Ucal. Este lugar tenía edificios grandísimos, salón de eventos grande, casa de cantinero,
la vivienda de gente que colaboraba acá al lado, fíjense que no ha quedado nada, se robaron todo, pero todo, por donde lo busque. Y bueno, y esto tenía cancha de bocha, todo tipo de juego. ¿Por qué? Porque este fue el lugar más timbero de la provincia de La Pampa, entonces acá no faltaba nada. Y desde el 1 al 5, que más o menos venía el coche pagador del ferrocarril, se concentraba gente de toda la provincia. Carritos en esa época, cochecitos viejos, gente a caballo, todo era una semana de gran fiesta. Y aparte teníamos ahí al lado, que ahora vamos a pasar donde está aquel letrero, la primer comandancia de la conquista del desierto, en La Pampa, que venía a cargo del teniente coronel García, de 26 años de edad, que sigue su expedición de acá a las sierras del Igualcalén, y ahí lo matan los indios. Ese edificio después quedó como un hotel, entonces complementaba con lo que era el club y su fiesta, diríamos, y ahí venía gente a trabajar. ¿Se imaginan de qué? Las chicas, junto con el tema de la gran jugada que había de 8 o 10 días, ¿no? Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Emiliano Guerresi, tu próximo ídolo o tu próximo gatillo fácil. El preciosismo fue una estética compartida por pintores. El adjetivo precisión se usaba a principios de los años 20 para describir el trabajo de artistas como Schreller, Charles Demont y Louis Losowik, quienes representaron con claridad la maquinaria y las estructuras de los Estados Unidos industrial, desde fábricas a rascacielos y puentes colgantes. Compartían con el futurismo la fascinación por las formas urbanas del siglo XX, pero mientras los italianos destacaban la velocidad y el dinamismo, los estadounidenses querían dar a sus temas una monumentalidad parecida a la de Paul Cézanne. Las formas geométricas simples y los contornos claros definían a los edificios y los objetos. Sin embargo, el mundo moderno no se fragmentaba como el cubismo. Sus formas se hacían más pronunciadas y solemnes. Las chimeneas tenían la sólida calidad escultórica de los antiguos obeliscos. Las superficies de las pinturas presentaban mínimos detalles y el brillo de un automóvil recién encerado. Mientras que la Primera Guerra Mundial había minado la confianza europea en lo mecánico, en Estados Unidos las máquinas modernas y producidas en masa aún simbolizaban el progreso. Esto fue gracias a la publicidad y el glamour. Esto puede verse como una celebración del sueño americano, aunque no a personas en sus paisajes urbanos, como si su presencia mancillara a las formas puras. Algunas obras, como las de Ralston Crawford, emitían optimismo, pero al mismo tiempo alienación. Los bordes afilados presentados en los lienzos daban a las imágenes un foco semejante al de la fotografía y dotaron a las pinturas de perspectivas no convencionales hasta el momento. Después de 1945, la era atómica sembró la desconfianza en la tecnología, lo que socavó el preciosismo. Los logros del movimiento influenciaron desarrollos estadounidenses posteriores como el minimalismo industrial de Donald Judd y el arte pop de Robert Indiana. Bueno, estamos en la estación del ferrocarril, llegando, mejor dicho. Por acá vamos a ver todo el abandono que tenemos, destrucción, de todo. Y bueno, hoy día, hace 2 o 3 días, mejor dicho, pudimos hacer una operación importante para nosotros, que fue comprar el techo nuevo para colocarle a la estación, con una ayuda de parte del gobierno provincial, que nos ayudó el señor Pascual Fernández, ministro de Gobierno, en la cual
no tenemos palabra de agradecimiento porque hasta hace muy poco tiempo no podíamos conseguir nada. Hoy nos está ayudando, es una persona que vino a hacer la visita guiada, le gustó todo lo que hago, que definitivamente no es para mí, es para el lugar. Así estamos caminando con todo esto. El ferrocarril tenía 2 hoteles para sus empleados. ¿Por qué? Porque este era el lugar que se cambiaba el personal en el recorrido que hacía el tren. En su principio fue Ferrocarril del Sur y después Ferrocarril Roca, entre Tuay y Bahía Blanca. Entonces el personal que se quedaba, que venía de Bahía Blanca, se hospedaba en ese hotel el personal de máquina, maquinista y foguista. Y otro que vamos a pasar a ver un poquito más tarde, el hotel de los guardas, que hacían el mismo trabajo, el mismo cambio, ¿no? Bueno, esta es la plataforma de giro de locomotora. Esta plataforma se utilizaba para cuando los trenes cambiaban de circulación. Por ejemplo, un tren que venía de Bahía hasta acá y tenía que regresar, había que dar vuelta a la locomotora, que puede marcha atrás puede viajar igual, pero el frente tiene sus funciones, ¿no es cierto? Y se usaba mucho para los talleres de reparación también, porque a veces había que dar la vuelta a la máquina para hacer un trabajo que no se podía hacer con el frente para el otro lado, ¿no? Después tenemos allá enfrente esa plataforma que ven de hierros. Esa fue la primera plataforma de carga para lo que fue el consumo que tenían las máquinas. Sus calderas primero trabajaron a leña, después a carbón de piedra y se terminó con el petróleo después. Entonces se llenaban unas vagonetas y se subía por aquella punta de allá y se descargaban sobre la parte de atrás de la máquina. Y esa ruina que ven allá, ladrillos amontonados, que hay un letrero también, ahí estaba el hotel de los guardas, como el mismo trabajo que tenía el otro hotel, para el cambio de personal y eso de los trenes. La producción textil de Paracas nos habla de una sociedad en la que la división del trabajo permitía a una parte de la población dedicarse a esta actividad altamente desarrollada y especializada que incluía procesos de hilado, teñido, tejido y bordado. En la necrópolis, en la fase cavernas, entre manto y manto, se colocaban el ajuar funerario. Predominaban las cerámicas ornamentales, abanicos de plumas, collares de conchas, brazaletes, turquesas, espejos de obsidiana, diademas, armas, penachos, bastones, narigueras de oro imitando bigotes de felinos, ropas y animales disecados como monos, loros y perros. Junto a estos fardos funerarios se depositaban algunas piezas de cerámica y alimentos como el maíz, el maní, frijoles, yuca y camote. Los individuos de elevado rango social recibirían un mayor número de ofrendas y cada determinado tiempo eran desenterrados para introducir más capas de mantos. En las imágenes, cada manto acompañado con la figura que aparece repetida con pequeñas variantes, a veces con diferentes soluciones cromáticas, otorgando a la pieza gran riqueza plástica. La reiteración del personaje sagrado patentiza un pensamiento cargado de obsesión mítica. Los diseños en el periodo cavernas eran geométricos. Cuando comienza el bordado, presenta mayor maestría y delicadeza, ofreciendo creaciones complejas y coloridas. Se representan personajes sosteniendo básculos o cabezas trofeo. En menor medida, hay motivos naturalistas de elementos de la flora y la fauna. El manto fue su composición más notable, de una sola pieza y tamaño rectangular. Se llevaba sobre la cabeza a manera de gran mantilla que caía por la espalda, decorado con bordados policromos de motivos pequeños y repetitivos, con diferentes combinaciones.
Bueno, hoy quería hablar de Marc Chagall, un pintor diferente por muchas razones, y además es por lo que lo elegí. Uno podría ver sus cuadros y decir que es un ingenuo. Bueno, voy a contar un poquito la historia y ahí se va a entender también su obra. Él nace en Rusia, en una aldea, y era de una familia judía, o sea que eran un tanto discriminados. Por ejemplo, lo que pasó con la escuela, donde no era admitido. Recién él empieza a ir a la escuela como en tercer grado, porque la madre le paga al maestro, y justo le pudo pagar al maestro de tercer grado. Estas son algunas de las imágenes que él muestra que tienen que ver con la religiosidad judía, ¿no? También hay imágenes como esta, donde está la vaca, y él cuenta, porque yo leí su autobiografía, que a él le daba mucha impresión, porque su papá venía de una familia de carniceros. Entonces, lo único que hacía su papá, o no del todo lo único, él se levantaba, iba a trabajar y degollaba las vacas. Y eso a él le producía una impresión espantosa. Después, la otra cosa que hacía su papá era que cuando volvía a la tardecita o la noche a la casa, les traía frutas confitadas. Y él dice, bueno, el día era mejor si estaban las frutas confitadas, ¿no? Su mamá parece que él dice que fue de quien sacó sus talentos de alguna manera. Era uno de los mayores hijos. Después la mamá seguía teniendo hijos, aparecen de hecho escenas de parto, pero sobre todo aparecen animales, la oveja, el carro con el señor, estamos hablando de 1910, él ha nacido como en el 1900, y además encima dice que físicamente era muy rosado y muy pequeño, de manera que no daba para el trabajo, que además no le gustaba el trabajo que había en la aldea, pero sí, bueno, iba a una biblioteca, y cuando va a la escuela, no era buen alumno, pero sí lo que más le gustaba era la geometría. Y justamente yo creo que la geometría hace a las diagonales de su dibujo, que siempre están como desarmando la horizontalidad o la verticalidad, ¿no? Incluso hace figuras como voladoras, sobre todo figuras de enamorados. La verdad es que son figuras como inocentes, pero con una inocencia donde él busca hablar de sí mismo y contar, porque la autobiografía que yo leí vino después que él consigue ya al final del secundario ir a San Petersburgo, donde pasa francamente hambre, porque además como judío tenía una zona delimitada donde moverse, pero un pariente le consigue como un permiso como de quienes llevan cosas de un lado a otro, entonces se podía mover más. Ahí va a un taller, es conocido, es apreciado, a pesar de que la madre le decía, ¿por qué no estudias de contable o esas cosas, ¿no? Y él la verdad es que sentía que no podía. También habla de un abuelo que se subía a los techos y dice que era muy interesante ponerse a mirar las estrellas en el techo. Digamos, tiene esas cuestiones inocentes que son muy bonitas. De San Petersburgo logra ir a París. Y en París también sigue pasando hambre en un barrio de Bohemia, pero se deslumbra con la pintura del Louvre y otros lugares, y dice que esa fue en realidad su escuela. Pero estaba enamorado de una chica del pueblo y además se casaba su hermana, con lo cual vuelve al pueblo, donde se casa. Curiosamente esperaban un varón, tiene una niña, y siempre va a hablar como del hijo.
Digo, nosotras que ahora miramos las cosas de otra manera, no pude dejar de asombrarme de eso. Llega entre tanto la Revolución Rusa. Y cuando llega, entonces, finalmente encuentra, también hay enormes carencias, pero encuentra trabajo como ilustrador o como ilustrador en teatros. O sea que por eso también hay muchos figuras como payasos, saltimbanquis, porque él se esforzaba mucho por representar figuras extrañas que eran parte de los decorados. Le pagaban muy poco, por cierto, y no lo pasaban muy bien, de modo que, bueno, con mucho esfuerzo después y venciendo un poco la resistencia de su esposa, viajan de nuevo. Aparecen entonces sus obras en París, que incluso él había regalado obra para irse, pero se había hecho conocer. Entonces le avisan que hay un prestigio ganado en París, que es reconocido, y él va. Bueno, una vez que vuelve a París es muy consagrado, hace obras para lugares públicos importantes, y sus últimas obras fueron sobre todo vitros para iglesias, o sea, porque lo que él era un gran colorista, le gustaba el color, y ha sido reivindicado por lo que se llama el expresionismo alemán, del cual ya hablamos de Munch, o sea, esto de que la expresión le gana a lo mejor a la forma, o es la que domina el cuadro. Bueno, me pareció interesante compartirles esto, sobre todo por la diferencia, y la diferencia asumida, porque él no se avergonzó nunca de su condición ni de judío ni de aldeano, sino que pintó su mundo para llevarlo al mundo, ¿no?